Compartiendo esta jornada de jueves, estamos en vísperas de un 9 de julio nuevo y creo, Héctor Giaconi, como historiador, y en este espacio de esta mañana, el tema hoy pasa por ahí, ¿no? Buen día. Buenos días, Raúl. Efectivamente, mañana 9 de julio se cumplen 100 años de la celebración de las fiestas Julias, llamadas así en esa época, de 1921. Y se cumple también el centenario de la instalación de la denominada instalación de la denominada iluminación a giorno de 3 edificios públicos de 9 de julio. Vamos a comentar un poquito cómo se produce este hecho, ¿no es cierto? Cuando en 1910 y en 1916 se habían celebrado los centenarios de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia respectivamente, en 9 de julio había una gestión municipal perteneciente al Partido Conservador, ¿no? Entonces a ellos también se les ocurrió colocar iluminación a giorno en la plaza, ¿no es cierto?, en un sector de la plaza, de la cual se conservan fotografías. Bien, ¿qué significa iluminar a giorno? Si nosotros buscamos en la web, hay infinidad de imágenes de la Plaza de Mayo en ocasión de los centenarios iluminada de esta manera. Era colocar bombitas de luz, es decir, lamparitas en serie, en una cantidad importante. Entonces producía un efecto lumínico, ¿no es cierto?, que la idea era que se asemejara lo más posible a estar de día, ¿no? De ahí la denominación. Pero bueno, no siempre se lograba, ¿no?, de acuerdo al presupuesto que se contaba para colocar las lamparitas. Entonces se usó la denominación de iluminar a giorno para, digamos, llamar a ese procedimiento, es decir, a un edificio colocarle una sucesión de lámparas eléctricas, bombitas de luz en serie, ¿no es cierto?, para que queden iluminados, ¿no? Nosotros tenemos aquí para mostrar algunas fotografías de cómo quedaron estos edificios en 1921. Ahora bien, ¿por qué esto de iluminar los edificios en 1921? La realidad política en 1921 había cambiado. El partido que antes había gobernado ya no gobernaba y en cierto modo había que hacer algo efectista ese año de 1921. Entonces se hicieron algunas inauguraciones, la que hoy nos detiene particularmente, después ya más adelante vamos a hablar de otra, la que hoy nos detiene es la inauguración, por la curiosidad, de la iluminación, ¿no? Es decir, ahora la gestión municipal quería hacer algo que en cierto modo se perpetuara en la memoria, que todos lo recordaran y que estuviera un tiempo, porque este diseño, esta disposición estuvo durante algunos años de la década de 1920, hasta que después se fue sacando porque, bueno, lo que ocurre habitualmente, esto hay que mantenerlo y con el correr de los años no suele ser posible hacerlo. O van cambiando los estilos de iluminar edificios, de transformarlo, pero este estuvo un tiempo, no muy extenso, pero estuvo iluminando, digamos, estos edificios. Bien, para los que nos van a seguir también a través de YouTube, podemos apreciar la fachada del Banco de la provincia de Buenos Aires, la fachada de la antigua del banco, ¿no?, lógicamente, en la cual se aprecia todo el contorno del ornato de los arcos, ¿no es cierto?, donde están las aberturas, ¿sí?, y bueno, parte, como decíamos, del ornato, digamos, iluminadas a giorno. Y lo mismo podemos observar, ¿no es cierto?, aquí en la municipalidad, también iluminada, ¿no es cierto?, la fachada. Si ustedes, los que nos siguen a través de YouTube, prestan atención, la cornisa, las balaustras han sido todas iluminadas, los escudos, ¿no es cierto?, y también, como aquí en el banco, las pilastras, ¿sí?, de la fachada. Un detalle estético muy interesante para la época. Recordemos que en ese momento el 9 de julio tenía una iluminación pública, es decir, el alumbrado público era un alumbrado público reducido, ¿no?
La mejor iluminación estaba en el radio céntrico, lógicamente, pero si bien pues, era iluminación de arco voltaico, pero tenía sus limitaciones y por supuesto en los suburbios no había más que una iluminación muy pobre de alguna lamparita y en algunos barrios directamente no había iluminación. Entonces tener esto, que hoy nos parece algo tan pequeño, era para ellos, para los, todo un acontecimiento. Y por eso decidieron inaugurarlo el 9 de julio de 1921. Como dato también curioso, fue tan importante para esta gente, para las autoridades municipales y para los vecinos de esa época, tener, digamos, esta iluminación a giorno, que Emilio Adobato, que era fotógrafo, corresponsal de la revista Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, envió la fotografía para que sea publicada en la revista, ¿no? Y la envió y se conserva la fotografía que él remite, la copia fotográfica, en el Archivo General de la Nación, que es la que nosotros obtuvimos una copia para poder exhibirla en este momento. Y como detalle interesante, él indica, ¿no es cierto?, la fecha de julio de 1921 al reverso de la imagen en que fue inaugurado. Al mismo tiempo se conserva en el archivo del periódico El Orden, que todavía algunos ejemplares todavía se conservan, de 1921, del mes de julio, todo el detalle de los acontecimientos, las celebraciones de ese 9 de julio de 1921, que en realidad se iniciaron en ese contexto, en esos días, y que tuvieron como acontecimientos relevantes a la inauguración que citamos, y también la instalación e inauguración de la Sala de Primeros Auxilios de 9 de julio, ¿no es cierto? Una iniciativa muy importante, muy plausible, ¿no es cierto?, porque era un medio para que las personas que no contaban con recursos pudieran tener una asistencia sanitaria conveniente, además de la del Hospital de los Pobres, ¿no es cierto? Bueno, esto ocurrió hace 100 años. 100 años. Un lindo momento para recordar justo a vísperas del 9 de julio. Exactamente, Raúl. Un momento interesante de festejos y de celebraciones. En esos años, como decíamos, los hubo muy intensos, porque recordemos 1916, 1910, fueron momentos de celebración, y en 1917 la situación política local cambió. Recordemos que el Partido Conservador a nivel local no va a volver a gobernar como partido, digamos, con esta denominación. Que haya habido comisionados municipales designados por gobiernos de facto y que hayan pertenecido al Partido Conservador es otra cosa, pero de manera electiva no va a volver a gobernar a partir de 1917. Entonces ese cambio en la situación política hizo que también hubo un cambio en las formas de entender algunas cuestiones de la realidad nuevejuliense, ¿no? No digamos que eran mejores o peores, sin embargo que eran distintas posiciones. Entonces, estas fiestas de julio de 1921 significaron mostrar algo distinto en ese momento, ¿no? La historia es la que juzgará y el lector si era distinto o era igual, ¿no? Sí, era igual. Pero eso lo marca la historia. Eso lo marca la historia. Héctor, un gusto haber compartido esta jornada. Nos reencontramos el jueves que viene. Muchas gracias, Raúl, como siempre, por este espacio, y hasta el próximo jueves.